Al recorrer el Camino de Santiago, una de las cosas que me sorprende es la gran cantidad de bosques a través de los cuales el camino discurre. Y los árboles es un lugar ideal para poder esconderse. Y al pensar en esconderse, viene a mi mente una de las consecuencias del pecado, que es una ruptura en nuestra relación personal con Dios. Si volvemos al libro de Génesis, al capítulo 3, vemos que una vez que Adán y Eva hubieron desobedecido, cuando Dios hace su presencia en el jardín del Edén, Adán y Eva corren a esconderse, literalmente, según el texto, detrás de los árboles. Nos dice la Escritura que se escondieron porque tenían un sentido de vergüenza porque estaban desnudos. Cuando Dios los confronta y les dice, ¿por qué estáis escondidos? ¿Dónde estáis? Esta es la respuesta que ellos dan. Nos escondimos porque teníamos vergüenza, porque estábamos desnudos. Es interesante y vale la pena que reflexionemos por un momento en estos conceptos. En primer lugar, el hombre se esconde porque se siente culpable. Y se siente culpable por una razón muy sencilla, simplemente porque lo es. Porque tiene plena conciencia de haber roto y de haber quebrantado el mandamiento de Dios. Y por lo tanto tiene un sentimiento de culpabilidad que le lleva a esconderse. La mera presencia de Dios, el hecho de que Dios haga su aparición, hace que la culpabilidad sea evidente y que el hombre necesite esconderse. Estaba leyendo acerca de la vergüenza y me gustó mucho la definición de vergüenza. Vergüenza es tener una conciencia clara de no ser el tipo de persona que debería de ser. Y esto me hace pensar que Adán y Eva sentían vergüenza porque eran conscientes de no ser el tipo de ser humano que Dios había pensado y que Dios había diseñado que tenían que ser. Ellos adujeron la razón de la desnudez, pero parece una excusa bastante pobre, porque antes de su desobediencia, ellos también estaban desnudos. Algunos autores no cristianos dicen que la desnudez tiene que ver con la obsesión, entre comillas, cristiana por el sexo, pero no creo que tenga una connotación sexual, que tenga que ver algo con la sexualidad. Creo que la idea de desnudez es la idea de transparencia. Es la idea de que Adán y Eva ya no podían ser transparentes delante de Dios. Ya no podían mostrarse tal y como eran porque había algo que ellos tenían que ocultar. Y evidentemente lo que tenían que ocultar era el hecho de su desobediencia. Ellos no podían mostrarse de manera transparente delante del Señor y por eso trataron de esconderse detrás de los árboles, ignorando la realidad de que Dios conoce nuestro interior, de que Dios conoce nuestra realidad, de que Dios conoce nuestro corazón. Esto me hace pensar de que el ser humano hoy en día continúa escondiéndose de Dios. Viene a mi mente el Evangelio de Juan cuando dice que cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice el Evangelio de Juan que todo aquel que hace lo malo huye de la luz. ¿Por qué? Porque es evidente, porque la luz pone de manifiesto, deja ver, saca a la superficie aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando nos sentimos culpables, tratamos de evitar, de cualquier manera, la mirada directa de la luz o el estar expuestos a la luz. Por eso, una de las rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana es una ruptura en nuestra relación con Dios. Estamos alienados de Dios. Estamos escondiéndonos de Dios debido a nuestro sentido de culpabilidad, a nuestro sentido de vergüenza y a nuestro sentido de no poder ser transparentes delante de Él.